Granada, el último suspiro de Al-Ándalus. En el extremo sur de la península ibérica, donde las montañas de Sierra Nevada se alzan como centinelas de piedra y nieve, se encuentra una ciudad que fue durante más de 2 siglos el corazón palpitante del último reino musulmán en España. Granada, joya del reino nazarí, no solo fue capital política y cultural, sino también el último refugio de una civilización que, antes de desvanecerse, dejó una huella indeleble en la historia, la arquitectura y el alma de la península. Corría el año 1238. Al-Ándalus, que durante siglos había florecido bajo el dominio musulmán, se encontraba en retirada. Los reinos cristianos del norte avanzaban con fuerza, y las antiguas taifas caían una tras otra. En medio de ese caos, un hombre llamado Muhammad ibn Nasr, también conocido como Al-Jamar, logró fundar un nuevo reino en el sur, el reino nazarí de Granada. Su capital, Granada, se convirtió en un bastión de resistencia, diplomacia y esplendor. Al-Jamar, consciente de la fragilidad de su posición, tejió alianzas con los reinos cristianos, especialmente con Castilla, pagando tributos a cambio de autonomía. Esta política de equilibrio permitió que Granada sobreviviera durante más de 250 años, mientras otras ciudades musulmanas eran conquistadas y absorbidas. Granada no tardó en transformarse en una ciudad majestuosa. En lo alto de la colina de la Sabica, Al-Jamar inició la construcción de lo que sería el símbolo eterno del reino, la Alhambra. Más que una fortaleza, era un universo cerrado, una ciudad palatina que combinaba poder militar con belleza artística. A lo largo de generaciones, los sultanes nazaríes ampliaron y embellecieron el recinto, convirtiéndolo en un laberinto de patios, jardines, salones y fuentes que parecían susurrar versos del Corán. Los muros de la Alhambra no eran simples estructuras defensivas, estaban cubiertos de inscripciones poéticas, arabescos, mocárabes y filigranas que celebraban la grandeza de Dios, la fugacidad de la vida y la gloria del reino. El patio de los leones, con su fuente sostenida por 12 esculturas de mármol, se convirtió en el emblema de una civilización que sabía conjugar arte, ciencia y espiritualidad. Granada no era solo una ciudad de palacios, era también un centro de conocimiento. En sus madrazas se estudiaba filosofía, medicina, astronomía y poesía. Los sabios nazaríes traducían textos clásicos, debatían sobre Aristóteles y Avicena y escribían tratados que circulaban por todo el Mediterráneo. La ciudad era un crisol de culturas. Musulmanes, judíos y cristianos convivían en un delicado equilibrio, compartiendo saberes, técnicas y lenguas. Los barrios de la ciudad reflejaban esta diversidad. El Albaicín, con sus casas blancas y callejuelas empedradas, era el corazón musulmán. El Realejo, antiguo barrio judío, albergaba comerciantes y artesanos. Y en las afueras, los cristianos vivían bajo sus propias normas, protegidos por pactos y tolerancia. Pero la paz en el reino nazarí de Granada nunca fue más que una ilusión frágil, sostenida por acuerdos temporales y equilibrios precarios. La supervivencia del reino dependía de una constante danza diplomática entre sumisión y desafío, entre pactos y traiciones. Las alianzas con Castilla, aunque necesarias, eran inestables y a menudo impuestas por la fuerza de las circunstancias. Los sultanes nazaríes se veían obligados a pagar tributos, ceder territorios o entregar rehenes a cambio de una paz que rara vez duraba. Cada tratado firmado con los cristianos era una espada de doble filo. Garantizaba tiempo, pero también debilitaba la autoridad interna y alimentaba el resentimiento entre la nobleza. Dentro de los muros de la Alhambra, la política era aún más turbulenta. Las luchas internas por el trono eran frecuentes y sangrientas. Hermanos enfrentados, hijos que conspiraban contra sus padres, visires que manipulaban desde las sombras, los asesinatos palaciegos, las traiciones familiares y los golpes de estado se sucedían con una intensidad que rivalizaba con cualquier tragedia clásica. El poder era efímero, y cada sultán sabía que su reinado podía terminar con una daga en la espalda o una revuelta en los patios del palacio. La historia nazarí está marcada por episodios de ambición desmedida, pactos secretos y venganzas que se cocían lentamente en los pasillos del poder. A pesar de este clima de constante tensión, Granada resistía.
mientras Córdoba, Sevilla y Valencia caían una tras otra ante el avance implacable de los reinos cristianos. La ciudad mantenía su independencia con una mezcla de astucia, riqueza y geografía. Protegida por las montañas de Sierra Nevada y rodeada de fértiles vegas, Granada era difícil de conquistar por la fuerza. Además, su economía florecía gracias al comercio de seda, especias, cerámica y productos agrícolas. Las rutas comerciales que atravesaban el Mediterráneo y el norte de África mantenían al reino conectado con el mundo islámico, y sus mercados rebosaban de bienes exóticos y saberes importados. Los embajadores nazaríes viajaban con frecuencia a las cortes de Fez, El Cairo y Constantinopla, buscando apoyo político, alianzas estratégicas y reconocimiento diplomático. Granada no era un reino aislado, sino un nodo activo en la red de relaciones internacionales del mundo islámico. Esta habilidad para negociar, adaptarse y sobrevivir en medio de la tormenta convirtió al reino nazarí en una anomalía histórica. El último bastión musulmán en la península ibérica, rodeado de enemigos, pero capaz de sostenerse durante más de 2 siglos. Pero el tiempo, implacable como las estaciones que giran sin cesar, no perdona ni a los más espléndidos reinos. A finales del siglo XV, el destino del reino nazarí de Granada estaba sellado. Los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, decididos a culminar la reconquista y unificar la península bajo el estandarte cristiano, pusieron sus ojos en la última joya musulmana que aún resistía en el sur. Granada, con su Alhambra majestuosa y su historia milenaria, era el último bastión de Al-Ándalus, y su caída sería tanto una victoria militar como un triunfo simbólico. En 1482 comenzó la Guerra de Granada, una campaña larga, meticulosa y despiadada. No fue una guerra de grandes batallas, sino de desgaste, de asedio prolongado, de maniobras diplomáticas y traiciones internas. Las tropas cristianas avanzaban lentamente, como una marea que no retrocede. Conquistaban fortalezas periféricas, aislaban pueblos, cortaban rutas de suministro y sembraban el miedo entre la población. Cada victoria era una herida más en el cuerpo del reino nazarí, que se desangraba poco a poco. La resistencia fue valiente, pero profundamente fracturada. El último sultán, Muhammad XII, conocido como Boabdil, era joven, ambicioso y atrapado en una red de conflictos familiares. En lugar de unir fuerzas contra el enemigo común, se enfrentó a su propio padre, Muley Hassen, y a su tío, el belicoso Zagal, en una guerra civil que debilitó aún más al reino. Las luchas internas dividieron a la nobleza, agotaron los recursos y minaron la moral del pueblo. Mientras los cristianos avanzaban con estrategia y unidad, los nazaríes se consumían en disputas por el poder. Boabdil, tras ser capturado y liberado por los reyes católicos en un juego político de presión y conveniencia, se convirtió en una figura trágica. Gobernaba una Granada sitiada, con la sombra de la rendición cada vez más cercana. Las negociaciones se intensificaron y finalmente, tras meses de asedio y promesas de respeto a la población musulmana, Boabdil aceptó lo inevitable. El 2 de enero de 1492, en una mañana fría y solemne, Boabdil entregó las llaves de la ciudad a los reyes católicos. La escena, cargada de simbolismo y melancolía, quedó grabada en la memoria colectiva. El último rey musulmán de España, descendiente de una dinastía que había gobernado durante siglos, abandonando Granada por el puerto del Suspiro del Moro. Allí, en lo alto de una colina desde donde se divisaba la ciudad, se detuvo para mirar por última vez los palacios, los jardines, los minaretes que ya no le pertenecían. Según la leyenda, su madre, Aisha, le dirigió una frase que resonaría a través de los siglos: llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Con esa rendición, no solo cayó una ciudad, cayó una civilización entera. Se apagó el último faro de Al-Ándalus, y con él se cerró un capítulo de convivencia, de esplendor artístico, de saberes compartidos. Granada, que había sido símbolo de resistencia y belleza, se convirtió en el escenario final de una historia que aún hoy se recuerda con asombro, tristeza y admiración. La conquista de Granada marcó el fin de Al-Ándalus, pero no el fin de su legado. La ciudad, aunque cristianizada, conservó gran parte de su arquitectura, su trazado urbano y su alma morisca.
La Alhambra fue respetada, admirada incluso por los nuevos monarcas, que la usaron como residencia ocasional. Los jardines, los palacios y las fuentes siguieron cantando su historia a quienes quisieran escucharla. Granada se convirtió en símbolo de transición, de encuentro entre mundos. Su mezcla de estilos, islámico, gótico, renacentista, refleja la complejidad de su pasado. Las calles del Albaicín aún conservan el aroma del té con hierbabuena, los ecos del laúd y el murmullo de las fuentes. Cada rincón de la ciudad parece guardar un secreto, una historia, una nostalgia. Hoy, Granada es mucho más que una ciudad turística. Es un lugar donde el pasado y el presente dialogan constantemente. La Alhambra sigue siendo uno de los monumentos más visitados del mundo, pero también un espacio de contemplación. Las universidades granadinas continúan la tradición de saber, y sus calles vibran con estudiantes, artistas y soñadores. Granada es también un recordatorio de que la historia no es lineal, que las civilizaciones pueden convivir, influenciarse y dejar huellas profundas. El reino nazarí fue el último suspiro de Al-Ándalus, pero su aliento aún se siente en el aire, en la luz que baña los patios, en la poesía que se lee en los muros, en la música que resuena en las cuevas del Sacromonte. Si les gustó este viaje en el tiempo, no olviden darle like, suscribirse y activar las notificaciones para más historias fascinantes de nuestro pasado. Nos vemos en la próxima aventura. Lyonés. La Atlántida británica tragada por el mar. Mucho antes de que los mapas trazaran con precisión las costas de Cornualles, cuando los vientos del Atlántico aún llevaban consigo los ecos de antiguas canciones, existía una tierra de esplendor y misterio llamada Lyonés. Era una tierra fértil, bañada por la brisa marina, donde los campos daban cosechas abundantes, las colmenas rebosaban de miel y los jardines florecían todo el año. Sus habitantes vivían en paz, rodeados de belleza, sabiduría y nobleza. Se decía que incluso los más humildes tenían casas con patios floridos y que la música de las campanas de sus 140 iglesias se escuchaba desde el amanecer hasta el crepúsculo. Lyonés no era solo tierra de labradores y pastores, era también refugio de caballeros y damas, de poetas, sabios y sanadores. Sus castillos se alzaban como centinelas sobre los acantilados y sus mercados rebosaban de incienso, telas finas, especias y frutas exóticas. Nadie conocía la guerra, y las artes oscuras eran ajenas a sus costumbres. Algunos decían que los habitantes practicaban magia blanca, en armonía con la naturaleza, guiados por las estrellas y los ciclos de la luna. En los relatos que se contaban junto al fuego cuando las sombras danzaban en las paredes y los ancianos hablaban con voz grave y pausada, Lyonés era evocada como una tierra de héroes, de gestas inmortales y destinos entrelazados con la magia. Allí, según las viejas canciones, nació Tristán, el caballero de alma noble que amó a Isolda con una pasión tan profunda como condenada. Su historia, tejida con hilos de amor, lealtad y tragedia, se convirtió en símbolo de los vínculos imposibles entre el deber y el deseo. En los bosques de Lyonés, Tristán entrenó con espada y laúd, y en sus acantilados contempló el horizonte, soñando con un mundo más justo. También se decía que fue en Lyonés donde se libró, según algunos cronistas, la última batalla del rey Arturo, el monarca que había reunido a los mejores caballeros bajo la bandera de la justicia. Allí, en campos que hoy yacen bajo el mar, Arturo enfrentó a su sobrino traidor, Mordred, en un combate que marcó el fin de una era. Las lanzas se quebraron, los estandartes cayeron y la sangre de reyes se mezcló con la tierra. Fue en esos mismos campos donde Arturo cayó herido de muerte, antes de ser llevado por barca a la mística isla de Avalon, envuelto en niebla, custodiado por hechiceras. Lyonés en esas historias no era solo un lugar físico, sino una extensión del alma de Camelot, un reflejo de su gloria, su sabiduría y su inevitable destino. Era el último suspiro de una civilización que aspiró a la virtud y que, como todo lo sublime, fue efímera. Sus torres no solo albergaban piedra y fuego, sino también los sueños de un mundo mejor. Y aunque el mar la haya reclamado, en cada relato contado al calor del hogar, Lyonés sigue viva, como el eco de un tiempo en que los héroes caminaban entre los hombres. Los bardos cantaban que las torres de Lyonés tocaban el cielo,
tan altas y esbeltas que sus cúpulas parecían rozar las nubes, bañadas por la luz dorada del amanecer. Se decía que, desde lo alto, uno podía ver el mar extendiéndose como un espejo sin fin, y que las gaviotas anidaban en sus almenas como si fueran templos sagrados. Sus jardines eran tan vastos como bosques encantados, donde crecían árboles que hablaban con el viento y flores que solo se abrían bajo la luna llena. Los senderos serpenteaban entre estanques cristalinos y esculturas de mármol, y los aromas de lavanda, mirra y jazmín flotaban en el aire como hechizos invisibles. Las bibliotecas de Lyonés, según los relatos, contenían los secretos del mundo antiguo, pergaminos escritos en lenguas olvidadas, tratados sobre las estrellas, códices de alquimia y mapas de tierras que ya no existían. Los sabios que custodiaban estos saberes eran venerados como guardianes del conocimiento, y sus palabras eran escuchadas con reverencia por reyes y campesinos por igual. En sus templos, construidos con piedra blanca y columnas talladas con símbolos arcanos, se honraban a los dioses del sol, del mar, del viento y de la tierra. Las ceremonias eran tan antiguas como el tiempo, y los cantos que se elevaban durante los rituales parecían resonar en el corazón mismo del universo. Las ofrendas eran colocadas en altares de obsidiana, y los sacerdotes vestían túnicas bordadas con hilos de oro y plata, caminando descalzos sobre suelos de mosaico que representaban constelaciones y ciclos lunares. En las plazas de Lyonés, amplias y rodeadas de columnas y fuentes danzantes, se celebraban festivales que duraban semanas. La música llenaba el aire, los tambores marcaban el ritmo de danzas ancestrales, y los fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno con colores que no existen en ningún otro lugar. Los niños corrían entre los puestos de artesanos, los ancianos contaban historias bajo los árboles, y los enamorados se prometían eternidad bajo arcos de flores. Era una tierra de equilibrio, donde la sabiduría y la belleza caminaban de la mano, donde el arte y la ciencia no competían, sino que se abrazaban. Pero como ocurre con todas las tierras demasiado perfectas, el equilibrio se rompió. Nadie sabe con certeza qué ocurrió. Algunos dicen que fue castigo divino, que los dioses se sintieron ofendidos por la arrogancia de los hombres, que el orgullo de Lyonés superó su humildad. Otros hablan de una catástrofe natural, un terremoto que abrió grietas en la tierra, una tormenta que desató el furor del océano, una conjunción de estrellas que marcó el fin de una era. Lo cierto es que una noche, el mar se levantó con furia. Las olas rugieron como bestias, el cielo se oscureció como si el sol hubiera sido devorado, y la tierra tembló con un lamento que se oyó hasta en las montañas más lejanas. En cuestión de horas, Lyonés desapareció bajo las aguas, sus torres, sus iglesias, sus jardines. Todo fue tragado por el océano. Las bibliotecas se disolvieron en silencio, los templos se hundieron con sus altares intactos, y las plazas quedaron sepultadas bajo corrientes que no conocen memoria. Los cantos se apagaron, los fuegos se extinguieron, y el esplendor se convirtió en leyenda. Solo un hombre sobrevivió. Su nombre era Trevelyan, y logró escapar montado en su caballo, galopando hacia tierra firme mientras las olas lo perseguían como si quisieran borrar el último testigo. Se dice que su corcel corría más rápido que el viento, que la espuma del mar rozaba sus talones y que los relámpagos iluminaban su camino como señales divinas. Su escudo, que muestra un corcel huyendo de las aguas, se convirtió en símbolo de la tragedia, un emblema que aún se conserva en algunas casas nobles de Cornualles. Durante siglos, los mapas mostraban Lyonés como una tierra entre Lanzend y las Islas Sorlingas, un archipiélago que hoy forma parte del condado de Cornualles. Algunos creían que las islas eran los últimos vestigios de la tierra perdida. Escritores clásicos como Plinio el Viejo y Pomponio Mela mencionaban que, en tiempos antiguos, las Sorlingas eran una sola masa de tierra. Incluso en la isla de Saint Martin se han hallado círculos de cabañas y tumbas de piedra parcialmente sumergidos, como si el mar hubiera reclamado lo que antes fue tierra firme. En 1753, el historiador William Borlas observó hileras de piedras en las aguas de Samson Flats que parecían tapias sumergidas. En los años 20 del siglo XX se sugirió que eran antiguas particiones de campos construidas en la Edad del Bronce.
Los oceanógrafos, sin embargo, señalaron que para que esos campos quedaran bajo el agua, el nivel del mar tendría que haber subido más de lo que los registros indican. Aún así, se sabe que el mar ha ganado terreno, al menos 5 metros en los últimos 2000 años. Lyonés, como toda leyenda, se convirtió en símbolo cultural. En la poesía romántica, fue el paraíso perdido. En la narrativa fantástica, Una tierra mágica, Alfred Tennyson, Thomas Hardy, C.S. Lewis, todos la mencionaron. En sus versos y relatos, Lyonés era el anhelo por lo irrecuperable, el eco de una civilización que se desvaneció sin dejar rastro. Incluso en la cultura popular moderna, Lyonés se aparece en videojuegos, novelas gráficas y películas. Es la tierra que guarda secretos bajo el mar que espera ser redescubierta por héroes o soñadores. Su historia ha sido comparada con la de Atlántida y su desaparición sigue siendo objeto de especulación. Lo cierto es que Lyonés, como muchas tierras perdidas, combina elementos de historia, geografía, religión y literatura. Su persistencia en el imaginario colectivo demuestra el poder de las leyendas para dar forma a nuestra comprensión del pasado. Lyonés representa la fragilidad de las civilizaciones, el poder de la naturaleza y el deseo humano de preservar lo perdido. Es una advertencia, un susurro entre las olas, un recordatorio de que incluso las tierras más fértiles pueden desaparecer si se rompe el equilibrio. En las costas de Cornualles, los ancianos aún miran al horizonte y dicen que, cuando el mar está en calma, se puede ver el reflejo de Lyonés, que las campanas suenan en la noche y que los caballos de los antiguos caballeros galopan bajo el agua. Lyonés no ha muerto. Vive en la memoria, en los relatos, en los sueños, y quizás algún día, cuando las aguas se retiren, volverá a mostrarse al mundo. Tal vez nunca lo sepamos. Pero mientras el mar siga susurrando y las historias sigan contándose, Lyonés seguirá viva. Si les apasiona la historia como a mí, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal para más historias fascinantes del mundo antiguo. Nos vemos en la próxima aventura arqueológica. Palenque, la ciudad maya que despertó de la selva. Durante siglos, la selva de Chiapas guardó un secreto. Bajo el dosel verde y húmedo, entre lianas, raíces y el canto de los tucanes, dormía una ciudad. No era cualquier ciudad, era Lacamá, la gran ciudad de las aguas, conocida hoy como Palenque. Sus templos, sus palacios, sus inscripciones talladas en piedra habían sido tragados por la vegetación, como si la selva los hubiera abrazado para protegerlos del olvido. Pero la historia de Palenque no comienza con su redescubrimiento. Comienza mucho antes, en el corazón del mundo maya, cuando los dioses aún caminaban entre los hombres y los reyes eran intérpretes del cosmos. El nacimiento de Lacamá. Fundada alrededor del año 100 a.C., Lacamá creció lentamente, como una semilla que germina en tierra fértil. Durante siglos, fue un centro ceremonial modesto, hasta que en el siglo VII d.C., bajo el reinado de Kinich Janab Pakal, la ciudad floreció como nunca antes. Pakal, que ascendió al trono a la temprana edad de 12 años, no solo fue un niño convertido en rey, sino el arquitecto de una era dorada para Palenque. Su reinado, que se extendió por casi 7 décadas, fue uno de los más largos y prósperos de toda la civilización maya. Bajo su liderazgo, la ciudad dejó de ser un centro regional modesto para convertirse en una joya arquitectónica, espiritual y política, admirada por sus contemporáneos y reverenciada por generaciones futuras. Durante su gobierno se emprendieron ambiciosos proyectos de construcción que transformaron el paisaje urbano. Se levantaron templos majestuosos dedicados a los dioses del sol, la lluvia y el maíz, cada uno alineado con precisión astronómica. Se erigieron palacios con corredores amplios, patios ceremoniales y torres de observación que permitían seguir el curso de las estrellas. Se diseñaron acueductos subterráneos que canalizaban el agua con una ingeniería tan avanzada que aún hoy sorprende a los arqueólogos. Las plazas se llenaron de vida, de rituales, de mercados y de asambleas, convirtiéndose en el corazón palpitante de la ciudad. Los muros de Palenque se cubrieron de relieves esculpidos con una destreza artística sin igual. En ellos se narraban las genealogías reales, los rituales sagrados, las alianzas políticas y los mitos fundacionales. Cada figura tallada en piedra parecía moverse con vida propia.
Cada escena contaba una historia que conectaba el mundo terrenal con el cosmos. Los escribas, considerados sabios y guardianes del tiempo, tallaban glifos con meticulosa precisión, registrando cada eclipse, cada guerra, cada ceremonia de entronización o sacrificio. Nada era trivial, todo tenía un significado cósmico, todo estaba inscrito en el tejido del universo. Pakal no solo fue un gobernante, sino un visionario que entendía el poder de la memoria. Bajo su mandato, Palenque se convirtió en un espejo del orden celestial, una ciudad donde la arquitectura, la astronomía, la religión y la política se entrelazaban en perfecta armonía. Su legado quedó impreso en piedra, en los templos que aún se alzan entre la selva, en las inscripciones que siguen hablando a quienes saben escuchar. Y aunque los siglos pasaron y la jungla cubrió sus obras, el nombre de Pakal sigue resonando como símbolo de grandeza, sabiduría y eternidad. El Templo de las Inscripciones, construido para albergar la tumba de Pakal, es una de las estructuras más emblemáticas. En su interior, una escalinata secreta conduce a una cámara funeraria adornada con jeroglíficos rojos y relieves que narran el viaje del rey al inframundo. Su sarcófago, cubierto por una losa tallada con precisión cósmica, ha sido comparado con las tumbas de los faraones egipcios. El esplendor y el silencio. Tras la muerte de Pakal, su hijo Kinich Khan Bahlam II continuó su legado. Se erigieron nuevos templos, como el Templo del Sol, el Templo de la Cruz y el Templo del Foliado, cada uno dedicado a aspectos distintos de la cosmogonía maya. Palenque se convirtió en un faro de sabiduría, donde la astronomía, la arquitectura y la religión se entrelazaban. Pero como muchas ciudades mayas, Palenque también enfrentó conflictos. Las guerras con otras ciudades-estado, las tensiones internas y los cambios climáticos comenzaron a debilitarla. Hacia el siglo IX, la ciudad fue abandonada. Los últimos sacerdotes apagaron los fuegos sagrados. Los últimos escribas dejaron de tallar glifos y la selva comenzó su lento trabajo de recuperación. Durante más de 1000 años, Palenque permaneció oculta. Los árboles crecieron sobre sus templos, las raíces rompieron sus muros y los animales hicieron de sus palacios su hogar. Solo los pueblos indígenas de la región recordaban que allí, bajo la vegetación, dormía una ciudad sagrada. El redescubrimiento. En 1784, el teniente español José Antonio Calderón realizó una exploración superficial en la zona. Lo que encontró fue asombroso. Estructuras de piedra cubiertas por la vegetación, relieves que emergían entre las hojas, escalinatas que conducían a ninguna parte. Aunque su informe fue breve, despertó el interés de la corona española. Años más tarde, en 1841, el explorador estadounidense John Lloyd Stephens y el dibujante Frederick Catherwood visitaron Palenque. Sus descripciones y dibujos, publicados en el libro Incidents of Travel in Central America, cautivaron al mundo. Por primera vez, Europa y América conocían la existencia de una civilización que rivalizaba en sofisticación con Egipto, Grecia y Roma. Pero el verdadero despertar de Palenque ocurrió en el siglo XX. En 1952, el arqueólogo mexicano Alberto Rusluillier descubrió la tumba de Pakal bajo el Templo de las Inscripciones. Fue un hallazgo monumental. La cámara funeraria, intacta durante más de 1000 años, reveló no solo el cuerpo del rey, sino también una visión del mundo maya que hasta entonces era desconocida. El lenguaje de la piedra. Palenque no solo es famosa por su arquitectura, sino también por sus inscripciones. Los glifos tallados en sus muros forman uno de los corpus epigráficos más extensos del mundo maya. Gracias a ellos, los arqueólogos han podido reconstruir la historia dinástica de la ciudad, entender sus rituales y descifrar su visión del universo. Los mayas de Palenque concebían el tiempo como un ciclo sagrado. Cada fecha tenía un significado cósmico, cada evento estaba vinculado a los dioses. Los relieves muestran escenas de entronización, sacrificios, ofrendas y viajes al inframundo. En ellos, los reyes aparecen como mediadores entre el mundo humano y el divino. Uno de los glifos más enigmáticos es el que representa el árbol del mundo, un símbolo que conecta el cielo, la tierra y el inframundo. En Palenque, este árbol aparece en múltiples templos, siempre acompañado por figuras reales que lo activan mediante rituales. Es una imagen poderosa que resume la cosmovisión maya.
el universo como un tejido vivo sostenido por actos sagrados. La ciudad y la selva. Hoy, caminar por Palenque es una experiencia única. La selva sigue envolviendo sus estructuras como si aún quisiera protegerlas. Los monos aulladores gritan desde las copas de los árboles, las mariposas revolotean entre los templos y el aire está cargado de humedad y misterio. El palacio, con sus corredores, patios y torre de observación, muestra la sofisticación de la ingeniería maya. Los sistemas de drenaje, los baños de vapor y los canales subterráneos revelan un conocimiento avanzado del entorno. Los templos, alineados con eventos astronómicos, demuestran una precisión matemática que aún asombra a los científicos. Pero más allá de la piedra, Palenque es también un símbolo de resistencia. Es la prueba de que una civilización puede florecer en armonía con la naturaleza, que el conocimiento puede sobrevivir al olvido y que la memoria puede despertar incluso después de 1000 años de silencio. El legado de Palenque Palenque fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Desde entonces ha sido objeto de estudios, restauraciones y visitas de miles de personas. Cada año, arqueólogos descubren nuevos detalles, inscripciones ocultas, estructuras enterradas, objetos rituales. La tecnología moderna, como el escaneo láser y la fotografía aérea, ha permitido mapear zonas aún cubiertas por la selva. Se sabe que lo que vemos hoy es solo una parte de la ciudad. Bajo la vegetación aún duermen templos, plazas y caminos. Pero el verdadero legado de Palenque no está solo en sus piedras, está en su capacidad de inspirar. En sus muros, los mayas dejaron un mensaje, que el tiempo es sagrado, que la vida está conectada con el cosmos y que el conocimiento es una forma de resistencia. Epílogo. El susurro de la selva. Al caer la tarde, cuando el sol se filtra entre las hojas y tiñe de oro los templos, Palenque parece despertar. El canto de los pájaros se mezcla con el murmullo de los ríos y el viento acaricia los glifos como si quisiera leerlos. En ese momento, uno puede imaginar a Pacal caminando por sus patios, a los sacerdotes encendiendo el fuego sagrado, a los escribas tallando la historia en piedra. Uno puede sentir que la ciudad nunca murió, que simplemente esperó el momento de volver. Porque Palenque no es solo una ciudad enterrada bajo la jungla, es un corazón que late bajo las hojas, una voz que habla desde el pasado, un testimonio de lo que fuimos y de lo que aún podemos ser. Si te ha gustado esta historia de poder, misterio y advertencias del pasado, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre civilizaciones antiguas. Nos vemos en el próximo video. Pripyat, el silencio de una utopía congelada. En la vasta llanura del norte de Ucrania, donde el viento acaricia los campos con una calma engañosa, se alza una ciudad que ya no respira. Pripyat, un nombre que alguna vez significó esperanza, modernidad, futuro. Hoy es apenas un susurro entre los árboles que han invadido sus avenidas, un eco atrapado en los muros de concreto que se niegan a caer. Era el año 1970. La Unión Soviética, en su apogeo, soñaba con dominar el átomo. Y para ello, necesitaba una ciudad que lo representara. Así nació Pripyat, a solo 3 kilómetros de la flamante central nuclear de Chernóbil. No era una ciudad cualquiera, era una atomogrado, una urbe diseñada para los ingenieros, científicos y trabajadores que darían forma al futuro energético del país. Sus calles eran amplias, bordeadas por árboles jóvenes. Los edificios, funcionales y modernos, se alzaban como promesas de eficiencia. Había hospitales de última generación, escuelas con laboratorios brillantes, cines, piscinas olímpicas, un parque de atracciones que esperaba su inauguración con ansias. La ciudad rebosaba juventud. La edad media de sus habitantes era de apenas 26 años. Todo parecía indicar que Pripyat sería un modelo de vida soviética, un faro de progreso alimentado por la energía limpia del átomo. La mañana del 26 de abril de 1986 amaneció despejada, con un cielo límpido que prometía un día tranquilo en Pripyat. El sol comenzaba a filtrarse entre los edificios de hormigón, iluminando las calles arboladas donde los primeros pasos del día resonaban con normalidad. Los niños, aún somnolientos, se vestían para ir a la escuela, mientras sus padres preparaban el desayuno, revisaban los turnos en la planta o se alistaban para sus labores cotidianas.
Las tiendas abrían sus puertas, los autobuses comenzaban a circular y la ciudad, joven y vibrante, se ponía en marcha como cualquier otro sábado. Pero mientras la vida despertaba en la superficie, bajo la calma aparente, el desastre ya había comenzado a gestarse. A la 1:23 a.m., en la oscuridad de la madrugada, un ensayo de seguridad en el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil se salió de control. Lo que debía ser una prueba rutinaria se convirtió en una cadena de errores humanos y fallos técnicos que culminaron en una explosión de vapor, seguida por una explosión nuclear que desgarró el corazón del reactor. El núcleo quedó expuesto y una nube de partículas radiactivas se elevó hacia el cielo, invisible pero letal, con una potencia miles de veces superior a la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. La tierra tembló, pero Pripyat no lo sintió. La ciudad dormía, ajena al hecho de que el aire que respiraba comenzaba a envenenarse. Desde algunos balcones, los residentes observaron un resplandor anómalo en el horizonte, un fulgor rojizo que se elevaba sobre la silueta de la planta. Algunos pensaron que se trataba de un incendio forestal. Otros, más ingenuos, creyeron que era parte de un espectáculo de luces o una prueba controlada. Nadie imaginó que estaban presenciando el inicio de una de las peores catástrofes nucleares de la historia. No hubo sirenas, no hubo comunicados. El gobierno soviético, en su afán por evitar el pánico y mantener la imagen de control absoluto, impuso un silencio férreo. Las autoridades locales recibieron órdenes de no alarmar a la población. La verdad fue enterrada bajo capas de burocracia y miedo. Así, mientras la radiación se esparcía silenciosamente por la ciudad, la vida continuó como si nada. Los niños jugaron en los patios, los adultos caminaron por las plazas, los trabajadores acudieron a sus puestos. Durante 36 horas, Pripyat vivió una rutina envenenada, una cotidianidad contaminada por partículas invisibles que se adherían a la piel, se infiltraban en los pulmones, se acumulaban en los cuerpos. Cada minuto que pasaba era una dosis más de veneno, y nadie lo sabía. El enemigo no tenía rostro, no hacía ruido, no dejaba huellas visibles. Solo el tiempo revelaría su alcance devastador. El 27 de abril de 1986, cuando el sol comenzaba a elevarse sobre los tejados de Pripyat, la calma aparente fue interrumpida por una voz metálica que resonó en los altavoces distribuidos por toda la ciudad. Era la orden que nadie esperaba, pero que cambiaría sus vidas para siempre. Una evacuación temporal de 3 días por motivos de seguridad. El mensaje era claro, pero tranquilizador en su tono. Se les pidió a los ciudadanos que mantuvieran la calma y que llevaran consigo únicamente lo esencial. Documentos personales, algo de ropa, un poco de comida. Se les aseguró que regresarían pronto, que sus hogares estarían esperándolos intactos. Nadie empacó una vida entera. Nadie pensó en llevar álbumes de fotos, juguetes favoritos, cartas guardadas en cajones. Nadie imaginó que no volvería. La ciudad, aún ajena a la magnitud del desastre, comenzó a moverse con una mezcla de confusión y obediencia. Padres tomaban de la mano a sus hijos, ancianos se apoyaban en bastones mientras miraban por última vez sus jardines, y jóvenes parejas se abrazaban sin saber que ese momento sería el último en su hogar. Las calles se llenaron de pasos apresurados, de miradas perdidas, de silencios que decían más que cualquier palabra. El aire, ya contaminado, se llenó de despedidas no pronunciadas. Más de 1.200 autobuses llegaron en fila, como una caravana de exilio. Uno a uno, los habitantes de Pripyat subieron a bordo, con bolsas improvisadas, mochilas ligeras y el peso invisible de la incertidumbre. Algunos niños lloraban sin entender por qué no podían llevar a sus mascotas. Otros preguntaban si volverían a tiempo para el día del trabajo, cuando se suponía que la noria del parque de atracciones abriría por primera vez. Los adultos, aunque más conscientes, se aferraban a la esperanza que les ofrecía el mensaje oficial. 3 días. En cuestión de horas, Pripyat quedó vacía. Las ventanas abiertas dejaron entrar el viento. Los relojes siguieron marcando el tiempo en habitaciones deshabitadas. Y los juguetes quedaron esparcidos en el suelo como si los niños fueran a regresar en cualquier momento. Las mascotas, abandonadas sin querer, vagaban por las calles buscando a sus dueños. Los platos quedaron servidos en las mesas, las camas sin hacer, la vida interrumpida.
El viaje de 30 minutos fuera de la ciudad fue silencioso, cargado de una tensión que nadie se atrevía a nombrar. Para muchos fue el último trayecto como residentes de Pripyat. Lo que había sido un símbolo de esperanza, de modernidad, de futuro, se convirtió en un monumento al abandono. Una ciudad joven, vibrante, llena de promesas, quedó congelada en el tiempo, esperando un regreso que nunca llegó. Décadas después, Pripyat sigue allí, silenciosa, intacta en su desolación. La naturaleza ha reclamado lo que el hombre dejó atrás. Árboles que crecen a través del asfalto, enredaderas que cubren fachadas, lobos, jabalíes y caballos salvajes que deambulan por sus calles. Es un jardín radiactivo, un ecosistema surrealista que florece en el desastre. El parque de atracciones, con su noria oxidada, se ha convertido en el símbolo más icónico de la tragedia. Se suponía que abriría el 1 de mayo de 1986. Nunca giró. Los coches de choque, cubiertos de musgo, esperan a niños que jamás regresarán. En las escuelas, los libros siguen abiertos sobre los pupitres. En los hospitales, los expedientes médicos yacen en el suelo. En los apartamentos, las fotos familiares aún cuelgan de las paredes, cubiertas de polvo radiactivo. Hoy, Pripyat es el corazón de la zona de exclusión de Chernóbil. A pesar de los altos niveles de radiación, miles de visitantes llegan cada año, atraídos por la belleza macabra de sus ruinas. Caminan con trajes de protección y contadores Geiger, buscando entender lo que ocurrió, reflexionando sobre la relación entre la humanidad y la tecnología. Pripyat es más que una ciudad fantasma, es una cápsula del tiempo, un testimonio mudo de una era que creyó haber conquistado el futuro. Su historia es una advertencia sobre los peligros de la arrogancia tecnológica y la opacidad política, pero también es una historia de resiliencia. Aunque deshabitada, Pripyat sigue contando su verdad. Nos recuerda que la naturaleza, con paciencia infinita, siempre recuperará lo que le pertenece, que nuestras construcciones son frágiles, que el progreso sin humildad puede tener un costo inimaginable, y así, entre el óxido y el silencio, Pripyat permanece. No como una ruina, sino como una lección eterna. Si te ha gustado el viaje por el Pripyat, no olvides darle like al video, suscribirse al canal y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo viaje.